A día de hoy todos sabemos que los test no sirven para diagnosticar COVID. En la misma página oficial del Ministerio del Gobierno de España podemos ver una y otra vez que el test no diagnostica la enfermedad. Ponemos en el Google nCovid, entramos en la página del Ministerio y aquí en este estudio entramos en el apartado de preguntas y respuestas frecuentes y todos podemos ver una y otra vez que el test no diagnostica la enfermedad. Y aquí tenemos el estudio que todos podemos ver con nuestros ojos. Ahora que está fuera de toda duda que los test rápidos no diagnostican enfermedad, vamos a ver qué es lo que pasó en España. Y entramos en la página oficial del Gobierno de España y vemos en fecha 7 de abril que los test rápidos de detección de anticuerpos aumentarán las posibilidades de diagnosticar de forma precoz el COVID-19. Y en esta información del Gobierno de España vemos que el Ministerio de Sanidad publicó una guía para la utilización de los más de 1 millón de test rápidos que se repartieron por las comunidades autónomas. O sea que se repartieron más de 1 millón de test por todas las comunidades que no servían para el diagnóstico. Y también podemos leer que se realizarán en pacientes sintomáticos, moderados o graves en el ámbito hospitalario o leves en el ámbito extrahospitalario, fundamentalmente en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios. De forma que el más de 1 millón de test que no servía para diagnosticar iba destinado fundamentalmente a hospitales y a residencias de personas mayores y centros sociosanitarios. La guía para la utilización de los test rápidos que nos servían para diagnosticar ya no la podemos ver porque no está en la página del Ministerio de Sanidad, pero en la misma página del Gobierno podemos leer dónde y cómo se realizaban. Estas pruebas diagnósticas, que todos sabemos que no servían para el diagnóstico, se llevarán a cabo fundamentalmente en el ámbito hospitalario y en residencias de mayores y centros sociosanitarios. En el primer caso, el test rápido está indicado en pacientes con alta sospecha clínica a los que no se les haya hecho la PCR o con PCR negativa con varios días de evolución. Respecto a las residencias de mayores y centros sociosanitarios, el objetivo es detectar precozmente los casos e investigar los posibles brotes. Por lo tanto, su uso está indicado en pacientes sintomáticos si han transcurrido varios días desde el inicio de síntomas. Si en la institución se ha detectado más de un caso con síntomas, no será necesario obtener un resultado positivo de todos para considerar que existe un brote, tratar y aislar a los pacientes sintomáticos y proceder a la cuarentena del resto. La toma de muestras y el análisis se realizará en la propia residencia o centro sociosanitario. O sea que aquí en la página oficial del Gobierno de España todos podemos leer y ver con nuestros ojos que el Ministerio de Sanidad repartió más de 1 millón de test que no servían para el diagnóstico por las comunidades y que esos test que no servían para el diagnóstico iban dirigidos a hospitales, residencias de ancianos y centros sociosanitarios. Y esta es la guía del Ministerio de Sanidad para la utilización de test rápidos que todos podemos leer y todos podemos ver. Y para seguir viendo lo que pasó en España, continuamos con fuentes oficiales y nos encontramos la publicación anterior a esta que hemos visto del 6 de abril, que se corresponde con el martes 24 de marzo. Y nos habla del test rápido para el diagnóstico de coronavirus. Y también nos dice que a la PCR se están sumando en los últimos días los test de diagnóstico rápido. O sea que en esta información oficial del Gobierno de España, con fecha de 24 de marzo,
nos están diciendo que se empezaron a utilizar test de diagnóstico rápido unos días antes, coincidiendo más o menos con el confinamiento de todo el país, que fue el 15 de marzo. Gracias a estas herramientas rápidas, los test rápidos, se podrá mejorar el cribado en la población y limitar los ensayos de PCR solo a aquellos pacientes que, con sintomatología, den un resultado negativo mediante los test rápidos. Están hablando de limitar los ensayos del PCR solo a aquellos pacientes que, con sintomatología, den un resultado negativo mediante los test rápidos. Así que todos podemos ver con nuestros ojos que días después del confinamiento se empezaron a utilizar test rápidos para diagnosticar sin servir para diagnosticar. Y entonces, unos días más tarde, el Ministerio de Sanidad publica en el Twitter que han adquirido 5 millones de test rápidos. Con fecha de 8 de abril, vemos que se compraron 5 millones de test rápidos que no servían para diagnosticar y se utilizaron para el diagnóstico. Y todos podemos ver, una vez más, que si el resultado del test rápido era positivo, se establece el diagnóstico, y si el resultado es negativo, entonces hacían la PCR. Y esta situación de diagnosticar con test rápidos que no servían para el diagnóstico se mantuvo hasta mayo. Cuando aparece esta información oficial con fecha 7 de mayo, en la que se establece que para la fase de transición la PCR será prioritaria. Y el presidente de Panamá dice: el que fallece, independientemente que su historial pueda ser cáncer, hipertensión, obesidad o diabético, se le hace la prueba y si es positivo, muere por COVID. Y si además de que los test no servían para el diagnóstico, le añadimos que compraron muchos test que eran defectuosos y fallidos, y si además de test que no funcionaban bien y eran defectuosos, le sumamos que también hay información que nos dice que el propio CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, habla de test contaminados en origen, y si a esta información de test contaminados en origen le sumamos la actuación del presidente de Tanzania en marzo, presidente que además de profesor y matemático es biólogo, tomamos las muestras de una papaya, la llamamos Elizabeth Annie, 26 años, mujer. Los resultados de la papaya dieron positivo. Y si a todo esto le sumamos el hecho de que en el resultado de las 140 autopsias que ha hecho un forense alemán nos dice que la gente que ha muerto era gente mayor que tenía otras enfermedades y según sus palabras literales no hay un virus asesino, entonces, y según fuentes oficiales que todos podemos ver con nuestros ojos, queda claro que nos han dicho que ha muerto gente por coronavirus a la que le habían hecho un test que no servía para diagnosticar coronavirus y que se habían repartido más de 1 millón de test por hospitales y por las residencias de ancianos, que nos dicen que murieron casi 20.000 personas, y las fuentes oficiales nos dicen que se han muerto por coronavirus porque les habían hecho un test que no sirve para diagnosticar coronavirus. Entonces, increíble. Y ahora nos encontramos con unas de las medidas más restrictivas del mundo en base a que nos han dicho que han muerto miles de personas porque les habían hecho un test que no servía para diagnosticarles la enfermedad.
Y por eso esos test a día de hoy no se utilizan, porque no sirven para el diagnóstico, pero siguen manteniendo que han muerto miles de personas en base a un diagnóstico que no sirve. Y vemos otra vez en la página del Ministerio que la positividad de la PCR no indica necesariamente la presencia de virus viables, por lo que no se correlaciona siempre con la infecciosidad. Como están diciendo muchos médicos y científicos en todo el mundo, que el hecho de que la PCR dé positivo no indica necesariamente que tengas una infección, o que el uso exclusivo de la PCR resulta ineficiente, al igual que se nos dice desde esta organización. Y entonces engaña a la población diciéndoles que son enfermos sin síntomas. Es una otra mentira más. El que no tiene síntomas está sano. Viendo que han detectado el coronavirus en aguas residuales de 2019, entre otras cosas, o teniendo en cuenta también esta información que habla de que la secuencia genética de uno de los cebadores de las pruebas coincide con el cromosoma 8 humano, de forma que todos daríamos positivo. Y viendo que ya países como Estados Unidos hablan de reducir la cifra de muertos al 6% y que The New York Times reconoce que los PCR dan un 70% de falsos positivos, y que según datos oficiales del Ministerio, este año, a día de hoy, hay un número de muertos muy inferior al de otros años. Entonces, por todo esto, y viendo que hasta en China ya han vuelto a la normalidad, los ciudadanos españoles también queremos volver a la normalidad. Y si se quieren tomar medidas sanitarias, que sean unas medidas sanitarias proporcionadas y que en ningún caso constituyan vulneración de derechos fundamentales. Y si hasta el mismo Tony Fauci nos dice que la causa de los brotes siempre es una persona con síntomas, entonces, sabiendo todo esto, muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿cómo puede ser que en nuestro país una persona asintomática que esté andando por el campo o por el mar sola esté obligada a llevar una mascarilla? Al igual que nos preguntamos cómo puede ser que en nuestro país sigan manteniendo que ha habido miles de muertos por coronavirus, si a día de hoy todos sabemos que los test no servían para diagnosticar coronavirus. Y por todo esto los ciudadanos queremos volver a la normalidad.